como les había anunciado, aquí tenemos también a Nelson Machín Viera, cubano, residente en las Islas Canarias, un gran investigador de Fidel Castro, de la cara que nos ocultaron siempre sobre Fidel Castro. Y bienvenido, Nelson, de verdad es un placer tenerte por acá. Me hubiese gustado que la audiencia fuera mucho más grande, pero todo comienzo es un poco difícil, pero bueno, igual no importa. es algo que hay que hacer, que yo no quería dejar pasar este momento. Como te había comentado, estuve buscando en el Mein Kampf eso que me habían dicho que Fidel había dicho, ¿no? Y de dónde lo había tomado, ¿no? O sea, la historia me absorberá. Y hasta que lo encontré, dije, bueno, no puedo estar dejando pasar días, por eso contacté contigo, porque ¿quién mejor que tú? Hasta donde yo he investigado, ¿quién mejor que tú para hablar sobre lo que muestra tu libro, sobre la historia real del mito que nos vendieron de Fidel Castro, que es totalmente una mentira? El micrófono es todo tuyo, Nelson. Te voy a acompañar un ratito porque de verdad se me ve que acabo de despertarme por que estuve toda la noche despierto y entonces pues tuve que echarme una siesta un poquito larga y estoy medio atontado, más de lo habitual. Entonces, mira, la historia de Fidel Castro, por hablarte un poquito así del libro, yo recomiendo también a otro elemento que es quien me inspira a mí en este tema, que es Servando González. Creo que quien quiera adentrarse en la verdadera historia de Cuba debe comenzar por él. El libro de Servando González, El Bogotazo, Fidel, la CIA, El Bogotazo y el Nuevo Orden Mundial. Es un libro muy completo, con una investigación muy profunda, que embauca en el caso cubano a casi todos los presidentes de los Estados Unidos hasta cierto momento, pero eso vale hasta el día de hoy, que ahí es donde radica nuestro gran problema porque los exiliados cubanos que viven allí concretamente no acaban de digerir eso, no lo pueden, porque hay un trabajo muy grande de inteligencia detrás de nosotros y no todo el mundo es capaz de aceptar que Fidel Castro fue el mejor agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El libro de Servando se diferencia del mío en algo, bueno, es mucho, pero porque considero que la investigación mía es más campechana para que esté, para que sea para todos, es decir, que cualquiera que se ponga a leer el libro lo entienda, porque a mí me interesa mucho que esto lo entienda el cubano que no va por la vida de superintelectual y estas cosas, La mayoría de los cubanos. Claro, a mí eso es lo que me interesa, porque es la mayoría lo que me importa. Desgraciadamente las mayorías solo actúan cuando tienen el agua al cuello, pero son las que pueden decidir en estas cosas. Y por desgracia los intelectuales no quieren compartir estas ideas, los intelectuales del exilio, por una razón muy sencilla, y es porque en el exilio se gana dinero por entretener a los cubanos, por mantener a los cubanos dormidos. Si Cuba despierta, esto sería un bombazo para los Estados Unidos en primer lugar, porque los cubanos han hecho sobre la ciénaga de la Florida uno de los sitios más emblemáticos del mundo, que ese fue uno de los objetivos de Fidel Castro, que también lo nombro como jefe de personal de la Florida y general del ejército no alineado Disculpa un momentico. de los Estados Unidos. Disculpa un momentico.
Ahí hace, en el libro dice, la misión, o sea, encender la Florida y apagar La Habana, ¿no? Y lo consiguió, es que esa era la misión de él. Y claro, todo comienza en el Bogotazo. Bueno, todo comienza, no, el trabajo con Cuba es mucho más viejo, tiene más de 170 años, porque estas cosas van despacio, que es como cuadran las victorias, que es a largo plazo, porque esto es un trabajo que se prepara muy bien las bases para que luego no tenga retroceso. Por eso es tan difícil para nosotros comprender nuestro conflicto, incluso comprendernos entre nosotros mismos. Yo ahora contigo hablando tengo la comodidad porque tú estás en Europa, pero cuando hablo con un cubano que vive en los Estados Unidos, tengo que ser muy cauteloso porque se pueden molestar. ¿De verdad? Sí, sí, la ¿Qué ha pasado? mayoría se molestan. ¿Qué ha pasado? Es que claro que me ha pasado. De hecho es raro que un youtuber cubano me entreviste. Es raro. Y si alguno me entrevista, los 2 o 3 que me han entrevistado siempre quedan para otra entrevista y nunca se hace porque alguien se los prohíbe. En los Estados Unidos se mueve dinero. La mayoría de los youtubers en los Estados Unidos y donde quiera, la mayoría cubanos son manipulados, trabajan de alguna manera, ¿no? Los apoyan para que hagan este trabajo de entretenimiento. Ellos dicen que no porque también saben decir que no reciben nada por eso, pero sí reciben y esta gente sabe cómo crearle al cubano que va de opositor, de papagayo. Ellos saben hasta cómo crearle público, que eso sería lo que pudiéramos llamar clarias positivas, ¿no? Porque en Cuba mucha gente, muchos informáticos trabajan para este tema con una barbaridad de perfiles y cuando le dicen apoya a fulano, apoya a mengano, apoyar es eso, sumarse, ¿no? Y la gente va al bulto, la gente va donde la gente ve miles y miles, es decir, 40, 50 mil, creen que ahí hay algo bueno, eso es normal entre... Permiso un momentico, Nelson, sí. Discúlpame. Yo hago mucho énfasis, o sea, yo recomiendo mucho aquí Psicología de las Masas, Análisis del Yo de Sigmund Freud. Eso está imperdible. Trata sobre esto mismo que acabas de decir, sobre cómo manipular a las masas para que se sumen a cualquier tipo de consigna, Sí, hombre. Y luego las masas siempre buscan un líder, es decir, necesitan un líder, un caudillo, y ellos saben también cómo crearlo para que sea seguido, para que tenga la ovación y la principal, porque la mayoría de esta gente, aunque no lo quieran reconocer, de alguna manera son espías y la misión principal de un espía es ocupar la cima de determinada organización. Esa fue la misión, por ejemplo, de Fidel Castro y lo logró. Todo esto se logra con dinero, con chantaje, con una serie de cosas, pero siempre buscan la forma de crear un personaje que adquiera fama para que la gente se le sume y da igual lo que te venda, como si es humo frito, como dice por ahí un muchacho muy simpático que sigue mi trabajo, que se llama Kiko. Dice, esto es humo frito, lo que te venden, pero a la gente le gusta eso. Luego el lenguaje ese cubano del macho dándose el golpe en el pecho. Todo eso nos gusta, lo que la verdad es lo que es difícil de digerir. Hablabas de Cabrera Infante, muy buen escritor, posiblemente la mejor pluma de Cuba. Ese libro lo leí que tenías antes ahí, lo leí hace como 20 años por ahí, o más tal vez. Sí, 20 años por ahí lo leí.
y lo tengo por ahí también. Es un libro muy, muy importante que también lo recomiendo. Lo que a mí me llama la atención de toda esta gente es que no se dieran cuenta de esto tan sencillo, del apoyo de los Estados Unidos hacia la revolución, que la revolución no es cubana, es estadounidense. Sin embargo, hay un detalle importante, y es que, por ejemplo, Gabriel Infante no vivía en los Estados Unidos. Esas cosas, como Bebo Valdés, el músico, tampoco vivía en los Estados Unidos. Y digo Bebo Valdés porque Bebo Valdés se fue de Cuba por un conflicto con el Che Guevara. Estoy hablando de un gran amigo mío. Y no solo que se fue por un conflicto con el Che Guevara, sino que fue de los de Bahía de Cochino. Y cuando Bebo Valdés hablaba de los Estados Unidos, sentía una especie de náuseas, porque esta gente fue allí muy, ¿cómo es? Después de regresar de unos de la cárcel, otros de la derrota, él no fue de los que pasó por la cárcel. Fueron chantajeados, fueron utilizados, eso de cambiarlo por compota, eso no fue una casualidad, eso estuvo premeditado, porque en Cuba no había necesidad en ese año de compota, porque en Cuba hasta el año 68 todo estaba como antes prácticamente, se iba, lo que había un terror enorme, los fusilamientos, y todo se mantenía porque a los millonarios que funcionaban, que hacían funcionar a Cuba, que tenían empresas muy importantes, no los dejaron irse del país hasta que no pasaran unos años. Los obligaron a quedarse en Cuba en la producción de lo mismo que hacían anteriormente para que se ganaran el derecho a llevar sus empresas hacia otros países. Y eso lo saben miles de cubanos. Por eso los niños de Pedro Pan, porque a muchos les quitaron los niños y se los llevaron para los Estados Unidos, 14,000 niños, en lo que se llama los niños, la Operación Pedro Pan. Operación Peter Pan. Que eso fue un desastre. A eso se llama así porque a los padres le dijeron, este va a ser el país del nunca jamás. Porque es imposible que una madre se deje a un hijo que se vaya a lo desconocido y que ella se quede sin su niño, así como así. Puede darse un caso entre miles, pero que 14,000 madres cubanas decidieran semejante barbaridad. Lo que claro, nos guiamos por los niños, como 2 o 3 que allí lograron fama, que lograron títulos y cosas de esas, pero muchos fueron abusados sexualmente, muchos quedaron completamente desconectados de sus padres, y esos son los que nadie entrevista porque siempre se busca la forma de halagar el papel de los Estados Unidos con respecto a la Revolución Cubana. Entonces, bueno, para más o menos ubicar en qué va mi trabajo parte de, si lo tuviera que comparar con el de Servando González, es que meto en el cuento a Batista, que era colombiano, es una investigación que cada día se aproxima más a quedar clara, ¿no? Como tal, solo haría falta que la familia de Batista se hiciera una prueba de sangre con parientes que tienen por aquella zona, porque allí en Colombia, en esta parte que se llama el Carmen de Bolívar, hay un médico que él ha hecho su investigación por allí, y este servidor por acá. Incluso Batista fue el que terminó de criar a Fidel prácticamente en La Habana, que era a Fidel lo prepararon desde muy jovencito para destruir Cuba. Entonces nos llenaron los ojos con la Cuba de Batista, con todo lo que había, pero claro, la Cuba de Batista era precisamente todo, y con la ayuda de los Estados Unidos, que todo subiera hasta lo máximo para que el mundo pusiera los ojos sobre Cuba y después ver cómo el mundo seguía con los ojos de Cuba destrozada. Porque esta gente hace este tipo de experimentos y nosotros somos víctimas de un experimento. Entonces cogieron a Cuba
para esta broma y también para que Fidel no encontrara a Cuba destrozada, sino que tuviera de todo en Cuba durante unos años hasta que él implantara, se sembrara como dictador como tal, que él entró avisando que haría elecciones libres a los 8 años. Además, si él le metió el asalto en Moncada, en el manifiesto de la Sierra Maestra, es como una propuesta de campaña. Yo lo estuve leyendo aquí, es la propuesta de campaña de Fidel Castro. Ahí como si estuviese haciendo campaña. Y precisamente fue un periodista norteamericano el que le llegó allá y el que publicó el manifiesto de la Sierra Maestra, ¿no? Y todo concuerda. Yo te digo, cuando te oí hablando todo eso, se me empezaron a aclarar las cosas. Es que tienes razón. Ese periodista es Matthew. Ese tuvo la misión de presentar al mundo a Fidel Castro como un Robin Hood después de lo del Granma. Anteriormente, los periodistas en Cuba, después de lo del Moncada, porque si Batista dio un golpe de estado a Prío y Fidel quería devolver la democracia a Cuba, ¿por qué no aceptó a Prío como presidente cuando en el 59 le dan el poder? ¿Por qué Prío estaba en La Habana? Prío estaba en el Palacio Presidencial. Prío regresó a La Habana al Palacio con los muchachos del 13 de marzo. Allí Prío se instaló esperando a que le dieran el poder y Fidel se hizo el sueco en todo momento, ignoró todo lo que había allí y Prío, viendo la cosa como estaba, se volvió a ir para los Estados Unidos, donde años después se quitó la vida o se la quitaron. Eso no se sabe y cualquier cosa es posible en este juego. Entonces, volviendo un poquito a la historia de Cuba, habría que analizar por qué se ensañan con Cuba. Con Cuba se ensañan por una serie de razones que algunas parecen hasta infantiles, ¿no? Porque hay una herencia muy importante en un banco de Londres de una familia. Bueno, de hecho en Cuba hicieron una película burlándose de esto, pero es una realidad, no es una mentira, de las familias Contreras y Manso de Contreras y Loyola, que casi todos son negros porque descienden de esclavos y a esta gente le corresponde eso. Esa es una de las marcas de Cuba. Entonces, hay que ubicarse. Los Estados Unidos no es un país libre. Los Estados Unidos siguen siendo colonia de Londres y nosotros también. Es decir, desde que los ingleses cogieron La Habana, ya en el 1762, por ahí, ya La Habana, ya Cuba quedó bajo su dominio y ya pisotearon España. España también está pisoteada por ellos en la actualidad. De hecho, lo del Maine, España le vendió la victoria a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es el brazo armado de Londres, de lo que se conoce como Nuevo Orden Mundial, que es algo muy viejo, que precisamente la cosa empieza a arder ahí donde estás tú, en Viena. Creo que estás en Viena, ¿no? En el Consejo de Viena en 1815. Ahí la familia Rothschild, que es la familia que mueve el billete, es una de las primeras caras visibles, porque detrás hay más cosas, incluyendo el Vaticano, la reina esta que no se pone vieja, de Inglaterra. Hay más cosas detrás de esto, pero esta comienza a ser una de las caras más visibles del poder oculto. Y ahora, pues bueno, parece una contradicción. Esta gente propuso en el Consejo de Viena en 1815 la creación de un gobierno mundial y el zar de Rusia se negó y por eso le juraron venganza. Intentaron, Marx no había nacido aún, faltaban 2 años para que naciera Marx. No logran por medio de guerras
quitarle el poder al zar, varias guerritas que se le presentaron, y entonces ya más adelante captan a Marx y a Engels, y se les paga con dinero de Londres y de los Estados Unidos también, para que creara, robando de las Santas Escrituras, esta teoría, el comunismo. Vamos a llamarla así directamente, que era precisamente el mejor sistema que podían inventar para destruir naciones, porque en eso, por eso digo siempre que el comunismo es el mejor negocio del capitalismo. Y más adelante hay tres cosas que coinciden muy curiosas cuando Marx presenta al comunismo. Esto ya estamos hablando del nuevo orden mundial, que es algo muy viejo. Hasta le pusieron un nombre perfecto. Pero claro, ahí entran las Naciones Unidas. Ellos crearon a la Unión Soviética, ellos crearon ¿sí? Donde sale la primera edición del Manifiesto Comunista es en Londres. En Manchester. Bueno, allí lo presentó, pero en 1848. Pero fíjate qué ocurre en esta misma fecha. El presidente Polk de los Estados Unidos intenta comprar Cuba a España y España se negó en 1848. Y entonces nos preparan una bandera, nos preparan la bandera cubana, que la bandera cubana indica en ese triángulo hacia un lateral, indica que somos un pueblo anulado. Esto ya viene de masones, que los masones no se detienen en el grado 33, tienen un compás porque hay muchos más grados en esto. Entonces, pues los 360, ¿no? Y entonces ese triángulo hacia un lateral indica, una pena que no traje aquí mi estrella, que son dos triángulos, que es la estrella esta de Israel, ¿no? Para hacerte la demostración David, mejor, ¿no? Y entonces la estrella David. Entonces el triángulo, exacto, entonces hacia la derecha, hacia un lateral, ahí no hay triángulo, hay un vacío. Eso indica que somos un pueblo anulado, igual que el gorro del escudo, que fue al año siguiente, indica que somos un pueblo esclavo. Y ya desde ese momento, en 1800, esta gente todo lo manipula usando colores, usando 20 cosas. No por gusto, la capa de Superman es roja. Y porque a los Estados Unidos también le van a poner el comunismo algún día. Eso puedes estar convencido. Déjame hacer déjame abrir un pequeño paréntesis. No sé si yo te llega a enviar una bandera que data de 1700 algo de una de las colonias esta de Francia, o sea, una de las colonias que tenía Francia en Italia, que ahí está el as de barras. Viene. Si eso yo te la vuelvo a mandar. Mañana trabajo en ese museo. Viene el as de barra, que es el as de barra que viene en el escudo cubano. Viene las dos hojas esta de, ¿cómo es? De laurel y la otra, ¿cómo es? Esa viene así, todo viene así. Y viene con el gorro, que es frigio, pero también a la vez ¿cómo es? El gorro, bueno, esa bandera trae el gorro jacobino. Es un gorro jacobino que también puede ser frigio. Fíjate, cuando yo vi eso dije, pero si esto forma parte del escudo cubano. Entonces cuando vine a ver, ya te digo, yo cuando te oí a ti, todo se me aclaró. De verdad te digo, todo se me aclaró. Y aquí hay uno que está comentando que antiamericanismo. Hay algo que no se puede obviar y es la realidad. Y la única verdad es la realidad. Y la realidad cuando se muestra, por lo menos yo, que me gusta razonar sobre las cosas que me dicen, ¿no? Razonar, ¿no? Buscarle la razón. No irme por partidismos o de antiamericanismo o a favor del castrismo. No. Yo voy a la razón. Y ya te digo, de verdad, cuando yo te oí a ti hablando todas esas cosas,
aparte del conocimiento que he ido adquiriendo a través del tiempo en los museos también, me he dado cuenta que es verdad. Mira, ellos anularon a los Romanov, ¿no? A los rusos, pero también se comieron a los Habsburgo con la Primera Guerra Mundial. Después que se acabó la Primera Guerra Mundial, se acabaron los Habsburgo también, que eran que eran los imperios que le hacían juego a la corona inglesa. Tiene todo realmente digo que lo que tú has dicho para mí sí tiene sentido, un gran sentido, porque como es el imperio ruso lo evaporaron y los Habsburgo, fíjate que después de la Primera Guerra Mundial, esta gente aquí no quedó casta ninguna. Yo conocí como al tercer Rudolf de esa dinastía, pero mucho antes de los Habsburgo, lo conocí, y esa gente son obreros normales. A esa gente le quitaron todo privilegio, todo tipo de privilegio. Yo no sé cómo es que la corona de España todavía existe, o puede ser que sea un satélite de esa gente, ¿no? Eso mismo es. Hoy en día, para que una corona exista, tiene que ser eso que acabas de decir, un satélite de esta gente. Además, ¿qué pintaba el rey de España despidiendo a Fidel Castro cuando se muere? Con el daño que Cuba, que España que Cuba le hizo a tantos españoles, es decir, Fidel Castro en este caso. Ahí tú tienes una prueba. Ahí tú tienes una prueba de una lealtad, de un cariño hacia un tirano que llevaba en el poder casi medio siglo, que se metió en el poder más de medio siglo. ¿Cómo puede ir un rey, concretamente de España, allí? Ya esa es una prueba de que todo eso está manipulado. Mira, Cuba es la niña bonita, así como cuando fue Carlos, y cuando fue Carlos también, y Carlos también fue, cuando el príncipe también fue. Que fue hace como 2 años que fue. Y bueno, hace como 2 años fueron. Primero el Juan Carlos y después Felipe, o sea, el rey Felipe, y después fue este Carlos de Inglaterra. Ahí, uno tras del otro. Cuando yo vi eso, dije, esta gente está legitimando el negocio que tienen ellos armados. No, es que son, ¿cómo es? Esta gente que trabaja para el nuevo orden, que son seleccionados para eso, tienen que hacer ese paripés, pero ellos se muestran, y también eso sirve de prueba para ellos comprobar que las masas no reaccionan, que las masas no se dan cuenta de la existencia del poder oculto. Eso está así, Por eso esta pila de todo rey que tú veas, de hecho los presidentes de los países, todos son manipulados. Estos de España, todos son manipulados. En España no hay ni derecha ni izquierda. Aquí lo que hay es nuevo orden mundial. Todo eso es manipulado desde Londres. Aquí no hay otra cosa. Lo que pasa es eso, que el pueblo es carnero en todas partes, y le gusta discutir que si los socialistas, que si la derecha, y todos trabajan para el nuevo orden mundial, y todos son de una especie de izquierda, por decirlo así, que en realidad lo que trata es de poner el comunismo lentamente, porque uno de los objetivos de esta gente del nuevo orden mundial es crear una reducción de la población a un 25%. Y entonces ellos buscan la forma de que los seres humanos se maten entre ellos. Por eso estas crisis, esa misma guerra ahora de Rusia con Ucrania, eso es premeditado todo. Eso es para subir precios y manipularnos más, asfixiarnos más. Y nosotros como carneros seguimos ahí, porque no podemos imaginarnos que eso jamás. Una guerra comienza porque 2 soldados se tiren escupidas en una frontera. No, eso es que llaman a los presidentes, preparan a los presidentes,
la mayoría de los presidentes de este mundo, para llegar a presidente, son seleccionados desde muy jóvenes y los preparan. Y mucho dinero para que estén contentos. Y entonces ya después los meten en un partido determinado o le crean un partido para hacer un show. Porque, por ejemplo, en España tú ves los nuevos partidos estos que salieron hace 6 o 7 años. Es imposible, Podemos, es Unida. imposible que por mucho... Sí, eso, no te los nombré pensando y Vox. Es imposible que el que mejor en este mundo hable, el más lindo de los más lindos. Es imposible que se ponga en un parque a hablar y que lo siga un pueblo. Eso es imposible. Si no tienes dinero, no te sigue nadie. Y luego no es que lo tengas, sino cómo ir comprando poco a poco cerebros, creando oficinas y todo esto, como a Fidel Castro. A Fidel Castro lo hicieron. Fidel Castro lo convirtieron en caudillo, nos los metieron por los ojos. A Hitler también lo crearon porque Hitler también forma parte del nuevo orden mundial. Hitler también fue creado como Mao Zedong, también en China. Todos, Stalin. ¿Por qué Stalin y los Estados Unidos, si hipotéticamente eran enemigos, porque eran aliados en la Segunda Guerra Mundial? Simplemente porque la Segunda Guerra Mundial fue una coreografía entre Stalin y Hitler, precisamente para ponerle el comunismo a unos cuantos países del este, porque era necesario ampliar el campo socialista, porque eso, como bien decías antes, también genera miedo en los Estados Unidos y tiene que ver esto con la venta de armas, por ejemplo, y el apoyo del pueblo al ejército, es decir, a todo lo que se invierta en el ejército. Todo está manipulado. Casi todos los presidentes de Sudamérica pasan primero por universidades de los Estados Unidos, donde reciben este tipo de preparación para luego manipular los pueblos al antojo del nuevo orden mundial. Decimos que, como bien dice Servando González, los errores que esta gente cometen, que parece que son errores, son victorias de sus amos. Fidel no cometió ningún error. Fidel fue un actor con la misión de destruir a Cuba, un payaso, un dictador que iba de simpático por la vida, y su misión desde un principio fue la de destruir a Cuba con Batista. Es decir, ¿por qué Batista hizo la Plaza de la Revolución? Para dejársela a Fidel, para que Fidel allí nos vaciara el cerebro, que antes se llamaba la Plaza Cívica. Estas son las cositas que no entendemos. ¿Por qué si Cuba no necesitaba una plaza al estilo de los países comunistas? Precisamente la hizo porque sabía que venía para Cuba el comunismo con su pupilo Fidel Castro. Batista fue quien legalizó en Cuba al Partido Comunista, fue quien le permitió a los soviéticos hacer embajada. Batista entró en escena en el año 33 dando un golpe de Estado, por mucho que lo adornen, al nacionalismo cubano, en este caso de Machado. Y todo lo prepararon para crear la incomodidad. ¿Y cuándo te has visto que 10 o 12 sargentos hagan una revolución en un país donde hay generales? Eso no cabe en ninguna cabeza, pero claro, cabe en la cabeza de que los Estados Unidos estaban detrás de todo y generales y todo el mundo tuvo que callarse la boca, incluyendo el hijo de Martí, que también era militar. Y teníamos puesta la enmienda Platt desde 1902 por allá y la quitan en el 34, es decir, para que pareciera que los Estados Unidos se iban, pero era cuando más se quedaban. Y luego lo ponen de presidente también en el 40. ¿Por qué lo ponen? Porque estaban dando la Segunda Guerra Mundial para que apoyara a Stalin con el tema este de la embajada y también para que le vendiera combustible a los submarinos nazis que operaban en la zona nuestra, en Centroamérica. En Camagüey concretamente, Batista le vendía combustible
y le facilitaba prostitutas a los submarinos nazis. Con eso hizo los primeros 20 millones de dólares. Y de ahí vendieron el mito que Hemingway salía en el bote, en el barquito ese que él tenía, a cazar submarinos nazis. Bueno, Hemingway, esto es primera vez que lo digo, pero Hemingway también fue un espía. Hemingway también fue un espía infiltrado en Cuba, sobre pretexto de que era un escritor millonario, que eso es muy difícil, que vendiendo libros alguien se haga millonario, eso es muy difícil. Así logró meterse entre la alta sociedad cubana, ¿no? Y en realidad pues estaba haciendo su trabajo, y luego, bueno, su muerte, cuando una persona muere así como murió él, pues puedes pensar cualquier cosa. Y bueno, esta fue la misión una de las misiones de Batista. Pues incluso en el año 39 hubo conflicto para ponerlo en el poder, porque no tenía documentos como cubano. No tenía inscripción de nacimiento. Batista se llamaba Rubén Saldívar. Y entonces, ¿quién lo matricula? El suegro de Fidel, quien iba a ser el suegro de Fidel en Banes, que era allí un capo. Allí operaba una empresa estadounidense muy importante, dedicada a manipular los destinos de los pueblos de América, y que era la United Fruit Company. Y el suegro de Fidel era el abogado de esa empresa, aparte de que era en Banes juez, notario y abogado, y que otra cosa era también, y alcalde. Este hombre que fue el suegro de Fidel Castro, que sus hijos, sus nietos en los Estados Unidos son los que tienen la batuta de los cubanos en la mano, la familia esta Díaz Balar, que cómo tú puedes entender que la Facultad de Derecho de la Florida tenga el nombre del suegro de Fidel Castro. Eso es algo inconcebible. No porque fuera el suegro, sino por el papel que jugó en todo este proceso. Pero la gente, el cubano se va por aquello del macho, de que seguro que le hizo daño a la hija. Y no, hombre, todo estuvo manipulado, todo fue una orquesta. ¿Por qué se fue de Cuba el suegro de Fidel Castro con toda la familia? ¿Por qué se fue de Cuba antes de que Fidel cogiera el poder? Como la familia de Marcos Rubio y de muchos de estos que llegan a lo alto en los Estados Unidos, pues se fueron de Cuba antes de que Fidel cogiera el poder, porque sabían los padres en estos casos, ¿no? Conocimiento de causa. Para Cuba, que lo de Cuba estaba premeditado, lo de Cuba no fue una casualidad, lo de Cuba estaba más que premeditado. Eso mismo de a Fidel Castro por asaltar un cuartel, echarle 15 años y que solo cumpliera como 20 meses. Eso es una falta de respeto, hombre. Eso es un hombre que mata a 19 soldados y que a él le matan, llevó a la muerte a más de 50 jóvenes, que le metan solamente 15 años y que de esos 15 años no cumpla ni 2 en una celda de lujo, comiendo camarones, que le traían la comida a la carta de una fonda que estaba cerca de la cárcel, propiedad de Julia Carrillo, la China se llamaba la fonda. Óigame, que Batista lo fue a visitar a la cárcel el día 12 de febrero del 54. Son faltas de respeto, chicos, que nos han, como decía el gran ladrón Lupin, que las cosas donde mejor se esconden es a la vista de todos. Todo está a la vista de nosotros y no lo vemos, no queremos verlo. Y bueno, estas son las manipulaciones. Sí, dime. El problema que han hecho como en el 1984 de Orwell, ¿no? Que han edulcorado tanto la historia, todo lo han ido enterrando, lo han ido tergiversando, han ido sembrando tanta la historia que si no aparece alguien así como tú, es imposible enterarse. O el legado que dejara Cabrera Infante en ese libro, es imposible enterarse de estas cosas, ¿no? Porque como bien dice ya, la manipulación viene desde mucho antes, ¿no? Esto mismo los Díaz Balar.
Todo eso está bien premeditado, ¿no? Para que nosotros creamos el mito ese que nos están vendiendo y el supuesto patriotismo de los otros allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el patriotismo, es decir, puede ser real que la gente sienta lo que sienta. Lo malo es los líderes, los caudillos que nos ponen delante. Es lo malo de este cuento porque los han preparado tanto. Yo mismo cuando yo saqué ese libro, pensé que ese libro iba a arrasar, que eso iba a ser una barbaridad de la gente interesada por el libro, y te puedo decir que no es el caso, porque muy poca gente le da voz al libro, porque el libro revisa la historia. Entonces todos los intelectuales que llevan 500 años, bueno, 500 no, 60 años gritando que Fidel era comunista, eso es una cortina de humo, y entonces a esa gente no le interesa que ahora venga otro a decir que no, que Fidel no era comunista, que Fidel lo que era una pieza del viejo nuevo orden mundial y de los Estados Unidos concretamente. Entonces a este trabajo que yo hago le llaman teorías de conspiración. Ese es el golpe bajo que ellos sueltan. Pero yo no ando con teoría, yo hago una descripción de una conspiración. Yo hago una descripción completamente en este tema. Esto mismo que te acabo de decir de la Plaza de la Revolución, de Batista visitando a Fidel en la cárcel, todo eso está ahí. Lo que pasa es que trato desde la parsimonia de que se vea, de que se compruebe, de que eso fue así y que tú saques tus propias conclusiones para que no te quedes con lo que te estoy diciendo, ni con lo que tenías antes en la cabeza, sino para que tú solito digas, oye, es verdad que aquí hay gato encerrado, ¿sabes? Lo que pasa es eso, que el ser humano ama la mentira, ama la fama y todas esas cosas. Por eso el Fidel fue especialista creando cantantes, ¿cómo es? Escritores, actores. Él fue especialista subvencionando a esta gente, y luego también mucho chantaje. El chantaje casi siempre era grabarlos en situaciones sexuales o algo así y decirle, oye, mira, aquí está grabado, tienes que trabajar para nosotros, tanto cubanos como extranjeros que visitaban Cuba. Incluso muchos millonarios que han pasado por Cuba han sido extorsionados para evitar, ¿no?, que se publiquen determinadas escenas que allí le filmaron. De todo eso y estos son métodos de la Agencia Central. Por ejemplo, la casa del Che en Bolivia es otra de las pruebas, cómo lo cazaron. Es otra de las pruebas que Fidel es quien delata al Che, porque cómo iban a saber que el Che estaba allí. ¿Y quién lo fue a buscar? Pues la Agencia Central de Inteligencia mandó unos cubanitos a cogerlo. ¿Por qué se tiene que meter esa gente en un asunto de Bolivia, ¿no? Si al menos lo hubieran hecho en el nombre de Cuba, pero no, fue la Agencia Central la que decidió. Incluso el Che dijo cuando lo cogen, valgo más vivo que muerto, porque el Che quería hablar y no lo dejaron ni hablar lo dejaron, porque ya el Che estaba consciente de esto que estamos hablando aquí. Incluso el diario del Che, que el Che todo lo escribía, le faltan como 5 páginas. Por algo faltan esas páginas. Ahí estaba escrito lo que no querían que se supiera, seguramente. Entonces todo está lleno de pruebas. La Florida es lo que es, en terreno artificial, robado a los caimanes, a las serpientes, y Cuba destrozada, apagadita, cada día peor, un pueblo sin cabeza prácticamente, buscando el exilio. Es muy, muy triste lo que nos ha tocado a nosotros. Incluso, ya que hoy hablabas de Hitler, que también estuvo manipulado, como te decía, que Hitler no murió en la Segunda Guerra Mundial. Eso es humo frito, lo que nos vendieron ahí al decir que Hitler muere al final. No, hombre, eso es imposible. Eso es imposible. Hitler se fue para Argentina. Incluso hubo gente que
que allí denunció este tema, pero no les hicieron caso. No les hicieron caso. Y hay un detalle curioso, que esto, bueno, lo supe hace poco, esto no está en el libro, lo supe hace poco. Una de las primeras visitas de Fidel a otro país que hizo Fidel en cuanto cogió el poder fue visitar Argentina, una visita totalmente secreta. De esto lo sé por alguien que, un viejito que últimamente le dio por suministrarme información muy importante, ¿no? Es el que me habla de esto de los Pedro Pan. Y esta visita la hizo Fidel. Incluso Nixon, que fue presidente de los Estados Unidos, cuando era secretario de la United Fruit, Nixon estuvo en la boda de Fidel. Nixon le llevó a Fidel de regalo un sobre de David Rockefeller, también otro de Batista, para que se fuera de luna de miel a New York. Entonces, hermanos, son tantas las manipulaciones, tantas las cosas, pero yo comprendo al exiliado que estas cosas no entiende a la primera, pero lo que no comprendo es que se irriten y que no se pongan a pensar. Yo tardé muchos años en poder asimilar esto que hoy estamos hablando, ¿eh? No, esto a mí no me llegó, a mí cuando esto me lo avisaron hace como 20 años y a mí me daba trabajo creerlo, ¿no? Y luego pasaron varios puntos en estos años donde algo me dejaron caer sobre ese tema y seguía sin poderlo entender, porque la gracia de todo esto para entenderlo está precisamente en lo que hago en mi libro, que es meter a Batista en el cuento. Si no metes a Batista en el cuento no sirve, porque está Fidel solo y no puede estar Fidel solo, tiene que haber algo que lo conecte y quien lo conecta es Batista precisamente. Entonces, cuando me puse a analizar un detalle del cuartel Moncada, de la entrada en el Moncada, más que llegar a la conclusión de lo que estamos hablando aquí, llegué a la conclusión, a la triste conclusión de que el mismo Batista fue quien le eligió a Fidel el cuartel Moncada, quien le consiguió los uniformes para los muchachos, uniformes de militares. Todo eso lo planificó Batista, porque Batista, porque en el cuartel Moncada estaban esperando a Batista esa madrugada y Batista no fue, Batista estaba en La Habana, Batista no fue y estaban esperando a Batista. ¿Y cómo Fidel sabía que allí estaban esperando a Batista? Para que Renato Guitar, el primero, gritara: abran que viene el general. Pues lo sabía precisamente porque Fidel era el que lo sabía y transmitió esto, que dijera eso a la entrada. Y esto solamente, además desde el punto de vista estratégico, no era necesario entrar al Moncada. Si lo que Fidel pretendía era coger armas para irse a la sierra, no tenía necesidad de entrar al Moncada, pudo haber ido directo a la sierra porque armas tenía, porque tú con escopetas de Perle no matas a 19 soldados y dejas un reguero de heridos. Eso, pero era para presentárselo al cubano como caudillo, que al cubano le gusta todo eso. Y después en la cárcel, el tipo empezar un mito de un superhéroe, ¿no? Sí, no, es que lo crearon, y nosotros si analizamos bien, Fidel era un guajirito y óyeme, crear un personaje de tal magnitud, con tanta maldad, tantas cosas, sacado de un campo de Cuba, óigame, compadre, eso lleva un trabajo muy grande, y incluso su riesgo, porque podía morir por un error. Batista incluso cuando vino el Granma tenía las tropas acuarteladas para dejar que entrara el Granma. ¿Por qué tenía las tropas acuarteladas si en Cuba no había guerra? Son cosas que la gente, y luego se paga dinero por escribir lo contrario de esto que estamos hablando, porque ya hay libros por ahí discretamente hechos, y esto no me di cuenta yo de esto, porque yo soy más ingenuo de lo que cualquiera se pueda imaginar. Esto me lo dijo un tipo que juega en las grandes ligas. Me dijo: se encargan libros que contradigan lo que tú planteas y, claro, y se venden más que porque cogen para eso escritores, muy buenos escritores, ¿no? Incluso
o tal vez no bueno, pero con fama, pero sí hay uno concretamente, que no voy a decir el nombre, que leí un poquito del libro y es brillante, el escritor es brillante. Ahora los argumentos pues ya son otra cosa, ¿no? Porque yo al menos no me los trago. Todo es limpiar imágenes y desvincular a Fidel de los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos invitaban a Fidel a reuniones? Fidel visitó los Estados Unidos más de lo que nosotros nos podemos imaginar. No ya antes de la revolución. Antes de la revolución él vivía más en los Estados Unidos que en Cuba, pero incluso con la revolución. Una de las cosas, por ejemplo, el escolta famoso, que escribió un libro, que dicen que murió y todo ese cuento, todo eso es premeditado, es decir, el mismo Fidel mandaba a esta gente para afuera porque lo que a Fidel no le interesaba que se supiera era esto que estamos hablando aquí. Pero que dijeran que él era comunista, que vivía como un rey, todo eso a Fidel no le importaba. Eso a él no le importaba, porque al contrario, eso a él le gustaba, porque eso tapaba su verdadera identidad, que es lo que él no quería que se supiera en ningún momento. Así que es así que nos han puesto a bailar con la más fea, y todo está lleno de pruebas, de evidencias, pero que ya es que no son evidencias, son pruebas. Lo mismo que hicieron con la Brigada 2506 de Bahía de Cochino. Eso es una traición más que abierta. Eso fue un regalo que le hicieron a Fidel Castro cuando llegaron allí. Bueno, antes de salir, ya Fidel sabía la dirección de cada uno de esos muchachos en Cuba, con nombre y 2 apellidos. Todo lo sabía, todo. ¿Por qué? Porque esa era su agencia, compadre, la que los dirigía a ellos. Y se los metieron por ahí, por Bahía de Cochino, cuando ellos querían entrar, como era lógico, por Trinidad, para acoplarse a los 3.000 guerrilleros que había en el Escambray, por Casilda. Y sin embargo, los metieron allí en un lugar inhóspito, donde un desembarco era muy complicado. Y nada, eso fue un regalo. Y los estaban esperando. Entonces, esto le da trabajo al exiliado pensante, le da trabajo entender esto. Yo esto lo comparo siempre con los tarros de pareja. Es decir, poca gente acepta, oye, me pegaron un tarro. Entre ellos, este servidor lo ha aceptado, por eso, oye, me han pegado un tarro. Ahora, si tú lo aguantas, ya eso es otra cosa. Pero en tu cerebro, cuando eso te lo dicen, no lo puedes creer. Es decir, uno no lo quiere creer porque... Y entonces esto es más o menos parecido, es una traición, es un juego con uno. Entonces tienes la necesidad de no creerlo. ¿Por qué? Porque tú no quieres reconocer que han jugado contigo. Ya no hablamos de pareja, sino desde el punto de vista político. Nadie quiere reconocer que han jugado con él, con su familia, con su identidad, que han destruido su nación. ¿Por qué si los Estados Unidos se acabó la Unión Soviética y supuestamente había un pacto entre soviéticos y estadounidenses para no invadir Cuba? ¿Por qué después no nos quitan el comunismo? ¿Por qué tanto niños muertos en el mar, tantas cosas y nunca han hecho nada? Y eso los exiliados no lo pueden ver. Eso es porque les interesa lo que hay en Cuba. Les interesa eso ahora mismo, mandando para Cuba apoyo y todo eso. Es que siempre ellos por atrás del telón le han mandado a Fidel lo que Fidel necesita. Siempre. Aquello de que Batista no tenía armas. ¿Cómo Batista no va a tener armas en un ejército de 70.000 hombres? ¿Cómo no va a tener armas para enfrentarse a 12? ¿Cómo no va a tener? ¿Y cómo Batista entró en La Habana en un tanque? Fidel entró en La Habana en un tanque de guerra. Hombre, estamos locos. Si con un tanque de guerra Batista pudo barrer a Camilo y al Che con las columnas que venían de la Sierra Maestra, que la llegada del Che a La Habana, eso fue por el camino un paseo, comiendo en todas partes, menos en Banao y en Yaguajay, porque lo de Santa Clara fue descarrilar un tren con una máquina. No hubo tal batalla de Santa Clara como nos la pintan. Si ya venía en la Sierra Maestra, estuvo el general Cantillo, y ya ese tipo vino ordenando por todo el país
que esperaran a Fidel con el brazalete del 26 de julio. Por eso casi todo el ejército de Batista se quedó con Fidel. Los que hoy en día nos alebrestamos cuando en Cuba hay manifestaciones y todas estas cosas, no sacamos la cuenta de que el ejército de Batista pasó a las manos de Fidel. Incluso el Partido Comunista de Batista pasó a las manos de Fidel. Fidel dirigió con batistianos como Carlos Rafael Rodríguez, Blas Roca, Juan Marinello, Jesús Menéndez, Lázaro Peña y unos cuantos más. Todo eso lo heredó Fidel de Batista, porque Batista tuvo la maestría. Batista no, porque Batista era un imbécil, pero en este caso la agencia central esta de pasar a Fidel el Partido Comunista. De hecho, cuando Fidel se mete en el Moncada, él no se mete, él se fue huyendo para casa del rector, que era agente de esta agencia. Cuando Fidel se mete en el lío este del Moncada, por decirlo así, había un congreso del Partido Comunista en Santiago de Cuba. Todo estaba planificado para que la gente pensara que los comunistas tenían culpa de esto. Y los comunistas cubanos odiaban a Fidel Castro por haber hecho eso del Moncada. Y fueron los primeros en avisarle a la Unión Soviética que Fidel Castro era agente de esta agencia. Que una de las cosas por las que le meten a Bahía de Cochino a los muchachos era precisamente para que los soviéticos confiaran en Fidel. Porque en las alturas de la Unión Soviética, KGB y la CIA es lo mismo, pero no debajo. Incluso el presidente que tenía la Unión Soviética en aquel momento, Nikita Khrushchev, no estaba, era una pieza fuera de juego. Es decir, que él no sabía esto que estamos hablando. Y de hecho, después viene la crisis de los misiles y ese hombre le dijo a Kennedy que se fumara a Fidel, que era un estorbo y un problema. Y fue Rockefeller, que ese fue nuestro amo. David Rockefeller fue al Kremlin y lo destituyó. Entonces son goles que hacía una visita de Rockefeller en el Kremlin concretamente, y a la semana de irse ya no está el presidente en la Unión Soviética. Son goles, pero no que, y por eso mi trabajo es tan abrumador. Trato de dar datos y datos y datos, porque sé a lo que me enfrento. Sé que detrás de los que se ponen a ver estas cosas tratan de ver por dónde me pueden coger y no tienen por dónde cogerme. No tienen por dónde. Yo digo a cualquiera, mira, este libro ya tiene casi 600 páginas y dice que Fidel fue de esto. En cada página te deja un detalle. Escribe un párrafo nada más que diga lo contrario. No puede, es imposible, porque es que todo está más que claro. Todo está más que claro. Todo, pues, todo está. ¿A qué fue Obama a Cuba? ¿Obama fue a Cuba? Dime. A mí desde el primer momento. A mí desde el primer momento que yo te oí, que tú empezaste a exponer todo eso, a mí no me hizo fue una luz, ¿no? Una luz que me hizo así, medio así, pero automático. Eso es verdad. Eso es verdad. Mira, eso es verdad. ¿Qué pasa? Que esto, los que nos estudian, perteneces al 2% de las personas que estas cosas las captan. Yo no pertenezco a ese 2%, es decir, yo tardé mucho en aceptar estas cosas, ya te decía antes, y ellos saben, los que estudian a las personas como si fuéramos Curieles, que solo un 2% de los seres humanos capta la doble mentira en las medias verdades o en la verdad incompleta, que es una frase de los ingleses que dicen que la verdad incompleta no es mentira. Y entonces solo un 2% capta eso a la primera. Y por eso te digo, es una suerte tuya, ¿no? De ver eso así, de pronto, ya, que te quede claro y que tú solito, con 3 o 4 datos nada más que te baste. No, yo necesité mucho tiempo hasta que di con esto del Moncada, y ya después fue como un rompecabezas disperso delante de mí y viendo cómo las piezas encajaban. Y supongo que hayan 1000 piezas todavía que no sabremos nunca, porque la mayoría de los viejos que ya murieron se fueron a la tumba con ese secreto, porque había una ley entre ellos en Cuba hace años, ¿no?
que se llamaba la ley Omega, que era de guardar el secreto hasta la muerte, ocurriera lo que ocurriera. Y era como una especie de promesa. Por eso Código era raro que alguien, silencio, hasta hombres que estuvieron, código, bueno, los italianos han utilizado ese código de silencio, lo han llamado omerta. no sabía eso, no sabía eso. Esto yo lo supe recientemente por, ya te digo, un viejito que el hijo de ese viejo, si yo te digo quién es el viejo, tú no sabrás quién es el viejo, pero si te digo lo que hacía, sí. Y el hijo de este viejo cree en mí en estas cosas ciegamente. Él en un muro de Facebook de esto dio conmigo y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Y es increíble cuando nos ponemos a hablar ahí por cámara, así como estamos haciendo ahora, nos dan ahí a veces 2 horas y le digo, oye, ya vamos a dejar porque no quiero que se me olvide todo esto. Volvemos otra vez mañana porque es increíble la cantidad de información que me da. Y a veces me conecta con el papá que tiene 90 y pico años largos, ¿no? Y el viejito pues me informa cada cosa que son alucinantes. Y él lo dice, que él no debería de hablar estas cosas por un viejo compromiso, pero que le duele tanto que lo que hizo, que la revolución para la cual trabajó, ver que todo era una mentira y que todo era un engaño y que no es justo que esa historia no pase a los libros del futuro. Así mismo me ha dicho, ¿no? Y entonces en eso es en lo que estamos, hermano, contra viento y marea, porque ya te digo, yo me he llenado de enemigos. Cuando yo empecé a tratar estos temas hace unos 5 años por ahí, me he quedado solo. La mayoría de los amigos míos, los primeros en huir de mi muro, de todas estas cosas, fueron mis familiares, ¿no? Pero eso es por miedo, ¿no? Porque mi familia no tiene nivel para entender estas cosas. Y los amigos, sí, muchos amigos que están en el exilio, pues ven como una cuestión horrible esto que estoy haciendo, ¿no? Porque es que a nosotros Fidel nos preparó, pero a la inversa, para que amáramos a los Estados Unidos. Y nosotros, yo por lo menos era un loco, amaba a los Estados Unidos, para mí todo era lo mejor, lo que saliera de allí, y por eso me tardé tanto en poder reconocer estas cosas, pero la prueba está ahí. ¿Por qué si se acabó la Unión Soviética tenemos nosotros esa desgracia? ¿Por qué quitar? Además, mira, el Capitolio es una prueba, porque el Capitolio está en todas las provincias de los Estados Unidos, por llamarlo así, ¿no? Cuba no tenía por qué tener un Capitolio ni nada de eso. Y entonces, y la bandera, como te decía antes, nosotros somos corporaciones de Londres y los Estados Unidos también es una corporación. La palabra corporación viene de cadáver, de corp, viene de cadáver, somos corporaciones. Las listas horizontales, sí, horizontales de las banderas indican que somos muertos, que no servimos para nada. Los colores de la bandera se repiten de alguna manera repartidos entre las de Londres, la de los ingleses, la de los Estados Unidos. Todo eso, hay un lenguaje oculto que es las leyes del mar. Eso, pues, en mi canal recomiendo al que quiera buscarlo, ¿no? Ese programa que me han hecho un par de veces sobre las leyes del mar. Di el nombre de tu canal. El canal se llama Nelson Machín Viera en Terreno de Nadie. Y entonces que le puse así, Terreno de Nadie, porque imagínate, que nace, el nombre del canal nace precisamente ahí en Viena, en la frontera de Viena con Eslovaquia, donde me vi una vez entre las dos alambradas que habían, que eso es Terreno de Nadie. Ahí me vi yo casi un día, por poco me muero de hambre y de frío, porque se me rompió el pasaporte cuando iba a entrar a Austria y no tenía visa. Y entonces, bueno, para que me dejaran los eslovacos entrar, eso fue, por eso le puse Terreno de Nadie. Bueno, es anecdótico y te lo digo porque estás allí. Y compadre, son muchas las manipulaciones, esto del mar, las leyes del mar, las leyes del agua.
me he metido en esto para proteger mi trabajo, porque ahora cualquiera dirá, no, este tipo está hablando cativía, pero si yo le digo lo que son las leyes del agua, pues entonces dice, esto ya es más serio, porque son palabras que todos utilizamos como los bancos, que es la ley de la banca, la ley del mar, la ley que eso comienza desde que comenzó el comercio. Buscaron la forma de hacerse con nuestros cuerpos. Y entonces está la ley de la tierra, pero de esa nadie habla porque no interesa, que sería la suerte, ¿no? La agricultura, vivir en los campos, pero no. Está la ley del cementerio, que el cementerio viene de que tiene mucho cemento. Y entonces las ciudades están hechas con mucho cemento y en las ciudades nos ven como un zombie, como un muerto. Y aunque hagamos lo que hagamos, como tal no nos ven. En las ciudades, aunque no se quiera entender, estamos como recluidos, como hacinados. Si un día quieren, nos cortan el agua y la luz y hacen con nosotros lo que les da la gana. Entonces, por eso yo en Cuba, cuando alguien me dice, ¿qué me aconseja? Le digo, vete para un campo, muchacho. Mira si te puedes ir para un campo. Vete para un campo que con un caballo entras donde no vas a entrar nunca con un Ferrari. Y cultiva la tierra y ten agua, que son las cosas que necesitas para vivir. Búscate con una novia. Yo sería feliz en un campo de Cuba, chicos. Bueno, yo salí de Cuba cuando ya a mí se me estaba bloqueando todo y no podía salir de Cuba. La idea mía era esa, irme a vivir a un campo. Ya yo tenía todo listo, por dónde me iba a hacer el bohío y todo, en la finca de unos parientes míos. Y entonces el banco, la ley de la banca, el banco son las orillas de los ríos y por dentro pasa el agua corriente. Por eso tenemos que tener una cuenta corriente. Cuando un banco lo roban, se llama atraco, como el tema este de los piratas. Cuando los bancos se hunden, se rescatan también como el tema este, son las leyes del mar. Los que hablan inglés pueden ver la cantidad de palabras que innecesariamente terminan en chip, que chip quiere decir nave, quiere decir barco. La entrada, el interior de una iglesia se llama nave también. Navy se llama la Marina de los Estados Unidos. El Papa usa un gorro que es un pescado con la boca abierta hacia arriba. Esa es la ley del mar. Cuando los niños los bautizan es porque ya, y soy el tipo que más cree en Dios, por si alguien, pero no en la iglesia ni nada de eso. Cuando los niños los mojan con agua es porque ya estás metido, ha sido aceptado por la ley del agua, la ley del mar, que es la ley del dinero. Cuando te dicen el dinero es líquido, por eso tienes que tener liquidez. Cuando te dicen que el dinero se va como el agua entre los dedos, eso no es una metáfora, es que es así, es que el dinero es líquido, entra en agua. Entonces, en este caso, que yo no estoy bautizado. No, nada. Tú no estás bautizado, no te metieron en las leyes del agua, pero de todos modos, todos estamos metidos en eso porque tenemos que contar con los bancos. Si no tienes cuenta, entonces estás lavando dinero. Fíjate que también viene de agua, lavar dinero. Si no tienes liquidez en la cuenta, estás en agua hirviendo. Todo tiene que ver con este tema. Al nacer salimos por un canal, como el canal de Panamá, es decir, nuestra madre tiene un canal, la economía se mide por goteo, son muchas cosas. Entonces, esto me ayuda a mí a hablar de que hay un lenguaje oculto. Esto es las leyes del almirantajo. Y la Marina tiene almirante. La Marina tiene esto viene de los ingleses, ¿no? De mucho más atrás de lo que podemos imaginar. Es un lenguaje oculto que existe para manipularnos. Existe Hacienda porque somos vacas. Como tal, ellos no ven. Lo que nos ponen aquí en el hombro viene de la palabra vaca. Ellos nos ven a nosotros como un rebaño, como seres que no servimos para nada, y por eso buscan la manera de
de mezclarnos, de los cubanos mismos hemos salido al mundo con muchos objetivos que incluyen el de formar otras naciones, porque desgraciadamente no todos salen portando decencia y un buen comportamiento. Entonces, para crear desequilibrios en los pueblos, Europa misma la han desarmado prácticamente, que antes cada país tenía un servicio militar y todo esto. La misma España le quitan todo eso precisamente para poder jugar mejor con los habitantes de los países, ¿no? Pero lo que te decía antes, todo nos lo tienen tan puesto frente a los ojos que no lo podemos ver, no lo queremos ver. Y de ahí, pues bueno, eso, recomendarle a cualquiera que nos escuche que adentre en estos temas. Tal vez uno diga, ¿para qué? Pues bueno, por tus hijos, piensa, búscale a tus hijos, porque los niños, los que hoy son niñitos, les espera un futuro bastante feo. Les espera un futuro bastante feo, se verán cosas horribles en este mundo. Y así estamos, hermano. Y entonces, bueno, te he acompañado un ratito aquí y un placer, y tengo ¿sabes? que hacer unas cuantas actividades. Ha sido un placer haber estado aquí contigo. No, el placer es todo mío, Nelson. Y te debo una visita, ¿no? Te debo una visita que Bueno, sí, estamos... la novia mía está ahí. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? Pero el problema es que ahora estamos en el proceso de traer a mi mamá, ¿no? Mi mamá venga por acá, que hace ya casi 15 años que no la veo, ¿no? Entonces lo he ido posponiendo, pero te acuerdas que lo hablamos, ¿no? Que quiero ir allá a conocerte, sí. y no sé, y llevar todo el material que tengo también, ¿no? Que me dijiste, ¿cómo van los...? Porque me dijiste que te gusta también escribir muchos aforismos también, ¿no? ¿Cómo va la producción de pensamientos, no? Sí, bueno, tengo mucho, la verdad que sí. Lo que pasa es eso, que a veces te detienes por una situación. Ahora mismo acabo de publicar un libro para demostrar, ¿no?, que los cubanos fuimos esclavos en los países del este. Concretamente ahí, cerca de ti, estuve yo 3 años y medio en Eslovaquia. Estuve yo destinado cuando era Checoslovaquia y es un tema que quería que saliera a la luz, porque nadie ha escrito sobre eso, que fuimos esclavos, sin otra palabra que defina lo que fuimos a hacer allí. Y entonces, cuando te metes en esto, que este libro tiene como 25 años de hecho, pero una cosa era el manuscrito y otra era publicarlo. Y entonces decidí hace como un año ya meterme en eso otra vez para pulirlo, darle los toques finales, que lo leyeran unas cuantas personas para que me opinaran del mismo y demás, que fue un libro que cuando yo lo hice no lo publiqué, te lo juro que por miedo, tenía miedo. Aparte de que lo intenté en Madrid, pero no me hacían caso porque no querían tocar el tema cubano, porque España también es cómplice de la maldad que nos aplasta. Y entonces cuando te metes en un lío de esto, otras cosas que tienes las echas a un lado que hasta se te olvidan por completo. Es mucho lo que tengo encima, solo para todo. Y entonces es muy complicado el trabajo mío, es muy complicado. Poco apoyo, esto mismo que estás haciendo tú, te lo agradezco en el alma, porque es lo que quiero, que esto se dé a conocer. Pero tengo la desgracia de que estos cubanos que hay en Miami, que tienen esta posibilidad también, se niegan rotundamente a entrevistarme, no quieren que la gente sepa estas cosas. Porque el problema es que eso atenta. El problema es que esto que tú acabas de hablar aquí, que has hablado en otras ocasiones, en otros canales, eso atenta con su idiosincrasia, eso atenta con lo que a ellos les han sembrado y contra lo que ellos quieren vender también, ¿no? No, y que atenta contra el billete, también atenta contra el billete y contra lo que ellos quieren vender, porque esta gente, la mayoría son puestos, es decir, no han salido de la nada.
La mayoría, míralo como quieras mirarlo, la mayoría de los que hacen este trabajo en los Estados Unidos son gente manipulada, gente diseñada para hacer este trabajo. Hay uno que no quiero decir su nombre, que en Cuba andaba con el hijo de Fidel Castro por los hoteles fumando coiba, y sin embargo pues ahora es de los que se da golpe en el pecho, y yo he hablado con él y no hay forma, no hay forma. Y a todos, siempre hay varias personas que le piden que me entrevisten y se niegan, incluso algunos que me han entrevistado, te lo decía antes, hemos quedado para otra entrevista y les prohíben que se haga la otra entrevista. Entonces, si la otra entrevista era conmigo, por ejemplo, el sábado que viene, pues entonces el sábado que viene se buscan a un personajillo de esto que sea popular, un cantante, un actor, cualquier cosa de esa, para que la gente que estaba esperando la entrevista conmigo queden distraídas, ni dan explicación de por qué no se hizo la entrevista conmigo, y jamás en la vida ni me saludan, porque no quieren que este tema se sepa, porque de alguna manera son anexionistas. Entre los planes que hay contra nosotros, una es de crear una especie de anexionismo raro ahí, porque Cuba, el hecho de que Cuba sea en el escudo la llave, Cuba es el sitio que esta gente tiene para en el futuro, desde Cuba, manipular a todo el continente. La capital de Cuba no es La Habana, por eso la dejaron destruir. La capital de Cuba es Guantánamo. Y entonces, desde Cuba, ellos quieren manipular al continente cuando llegue el momento, que será cuando hagan a los Estados Unidos comunistas. Y estos cubanos, que a los cuales estoy haciendo alusión sin decir el nombre, ellos no sabrán estas cosas que estamos hablando así directamente, pero son psicópatas y el dinero lo compra todo, y a ellos lo que les importa es tener una vida maravillosa en ese país donde sin dinero la vida es muy complicada, y lo contrario, con dinero pues bueno, tienes allí lo que te dé la gana, que es en realidad lo que a ellos les agrada, ¿no? Y esa popularidad que les ayuda también a vender los productos que puedan producir en sus hipotéticas empresas, porque en realidad venden una imagen y eso tiende a vender lo otro, ¿no? Una cosa cubre la otra, pero es muy injusto de parte de ellos que, si aman a Cuba y si aman a la verdad y si aman a Dios, como dicen, ¿por qué no quieres que tu gente sepa la verdad? ¿Por qué le niegas a tu gente que tengan una opinión? Pueden pensar hasta que estoy loco, lo que quieran, pero que tengan una opinión para que puedan decir, oye, este tipo está diciendo esto y o es verdad o es mentira, como te ocurrió a ti en tu momento, en su momento, pero no que lo nieguen, no, a que es triste eso, es triste. Incluso algunos me han entrevistado a ver si me pueden denigrar de alguna manera, ¿no? No lo han conseguido, pero ese ha sido el objetivo, ¿Por qué? Porque su misión es esa, defender a los Estados Unidos, y no se imaginan el daño que le están haciendo a los Estados Unidos si es que verdaderamente aman a los Estados Unidos. Porque a los Estados Unidos les están preparando el comunismo. Es que a mí me quedó claro cuando yo llego acá y empiezo a interesarme por ciertos temas, ¿no? Entonces veo que en todos estos países que han existido dictaduras como Filipinas, con Ferdinando Marcos, como República Dominicana, con Trujillo, ¿sí? En todos estos países siempre estaba la mano de Estados Unidos y en contubernio con los Estados Unidos. Entonces cuando llegas tú, que aclaras todas estas cosas, me resultó muy fácil absorberlo, ¿no? Porque todo está claro, todo está claro. Entonces aquí, como trabajo en los museos, al ver la historia, porque este país tiene una riqueza de historia, pero incalculable, ¿no? Entonces veo cómo destruyeron la monarquía que había aquí, destruyeron aquella monarquía que había en Rusia, que eran los imperios más grandes que existían, ¿no? Que le hacían competencia a Inglaterra, ¿no? Todo
todo tomó sentido. Realmente te digo que haberte conocido a ti para mí fue una bendición, porque todo tomó sentido, todo tomó Gracias. sentido. No, de verdad, de verdad. Y ya te digo, y ahorita Mira, tocaste un buen punto, ahorita, permítame, ahorita tocaste un buen punto que cuando has pactado con las personas, con ciertos influencers, para seguir hablando del tema y después se han hecho los chivos locos, ha aparecido cualquier cosa. Yo te digo, esta es tu casa, caballo. Usted me dice cuándo quieras hablar y de qué libro quieras hablar o sobre el tema que quieras hablar y eso es palabra santa aquí. Aquí, ya te digo, este es mi casa y aquí no entra cualquiera tampoco. Aquí no entra cualquiera tampoco. gracias, Ni, Álvaro. ni me Gracias, interesa Álvaro. Gracias, tampoco gracias. estar dándole entrevistas a nadie. Yo vine aquí a ofrecer luz. Gracias. Yo no vine aquí a engrandecerme con mi trabajo ni nada de eso. No me interesa para nada. No. Ya te digo, esta es tu casa. Gracias. Dime cuándo. Yo no te había invitado anteriormente porque por la audiencia, como no tengo una gran audiencia de coño, el problema es que tú traes mucho conocimiento de una historia que nos interesa a nosotros, ¿no? Y me gustaría que fuera mayor la audiencia para que el alcance fuera mucho más y el despertar fuera eh, mucho más grande, mucho mayor, ¿no? Pero si a ti te sirve, a mí me ven, no sé, 6 7 8 después la directa tiene más visualizaciones. Si a ti te sirve que ahora mismo somos 5, no tienes ningún reparo en eso, pues puedes poner el día y cuadramos y lo No, hacemos. no, esos 5 que están viendo esto, si uno solo de esos 5 eh, está de acuerdo con este tema, ya es un soldado que tenemos al lado acá eh, porque ese es porque lo ha visto, claro, y lo transmite. Otros puede ser que le lleve un poquito más de tiempo creer estas cosas, pero el lío es que cuando se transmite en una comida con amigos, esto, lo otro, así es como esto. Mira, cuando yo empecé con esto hace 5 años o 6, vamos, era increíble que nadie me hacía caso y hoy en día somos miles y miles y miles, aunque mi canal, por ejemplo, todavía no llega a 1000 porque tratan de bloquearlo por todas partes, pero son miles los cubanos. Ha ayudado mucho, ¿sabe qué? La enfermedad esta que nos tapó la boca, eso ha ayudado muchísimo al mundo entero a abrir los ojos porque la gente no ve una lógica en esa enfermedad, no ve una lógica y casi todo lo que se dice sobre ese tema es real, lo que se dice de las manipulaciones de la humanidad y eso ha ayudado mucho. Entonces, yo siempre que puedo hablar de este tema como si en la cola el pan, como se dice, no hay allí alguien que me da conversación y se tercia este tema, yo lo hablo. ¿Por qué? Porque me gusta que la gente sepa lo que hay. Cuando yo me acuerdo antes, cuando uno discutía con un comunista, ¡ah! La bulla esa que formamos. No. Tú quieres matar a un comunista, dile, oye, mira, el comunismo es el mejor negocio del capitalismo. Y Fidel Castro fue el mejor agente de esta agencia. Ya ahí lo matas ya. Ya ese tipo se queda sin argumentos para seguir discutiendo, pues lo pones a patinar. Lo pones a patinar y eso, de eso se trata, no de los acaloramientos, eso que cogemos, que queremos matar. Y no, si eso es sencillito, óyeme, tu comandante en jefe fue el mejor agente de esta agencia y te lo demuestro con esto, con lo otro y con lo otro. Y es así, hermano, somos víctimas de tremendo trabajo de inteligencia que tiene muchos años, que tiene siglos. Somos víctimas de ese trabajo. Somos un pobre pueblo pisoteado, muy pisoteado por las élites del poder y desgraciadamente pues no lo podemos ver. No, nos tupieron la mente de tal manera encima de eso. En Cuba nos apretaron para que fuéramos a emigrar concretamente al sitio donde nos hacen la trampa, porque la revolución cubana se hizo en Miami y en Bani, en Oriente. Entonces, encima nos aprietan
los zapatos y nos amargan bien amargaditos, como si salir fuera un pecado. No, hombre, no. Fidel nos dejaba salir porque a él le interesaba que saliéramos. Incluso nos hacía pasar el servicio militar primero. ¿Qué lógica tiene que tú, sin pasar el servicio militar, pudieras desertar para los Estados Unidos? Porque también nosotros éramos el ejército de Fidel Castro, del nuevo orden mundial. Nosotros éramos el ejército no alineado. Nosotros fuimos a Angola a proteger petróleo de los Estados Unidos. Nosotros entramos en Angola acompañando de escolta de 17 corporaciones estadounidenses. Entramos nosotros. Uno de los tipos que a mí me ha suministrado mucha información es un muchacho que era de las tropas especiales, y dice, aparte de que dice que las tropas especiales dentro del uniforme tienen la bandera americana, estadounidense, que es la palabra correcta. Este muchacho dice que cuando él se vio en Angola protegiendo petróleo de Rockefeller, fue que abrió los ojos. Dijo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Entonces dice, yo abrí los ojos allí y ya fui buscando poco a poco la manera de salir de Cuba, porque yo no podía estar dentro de esa mentira, y juré defender, hice un juramento militar donde yo juraba defender a mi patria, y vi que no, que lo que estaba haciendo era defendiendo a otra patria. Dice, y ahora vivo aquí en los Estados Unidos y no me queda otro remedio que tirar para adelante en un camión. Me meto el día en las carreteras, pero estoy mejor que en aquel ejército, y con dignidad hago el trabajo, y dice, y no tengo pelos en la lengua para decir que los Estados Unidos nos han utilizado. Dice, no puedo hacer otra cosa, tengo que estar aquí. Todo lo prepararon para eso. Y entonces, claro, es muy difícil tú decir, oye, voy a hablar más de Austria cuando tengo que estarle agradecido. No, hombre, los Estados Unidos son los que tienen que estar agradecidos a nosotros, porque le hemos hecho en la Florida, que era una ciénaga de caimanes y serpientes, hemos hecho uno de los sitios más emblemáticos del mundo, la Florida, que es el lugar del mundo que más dinero mueve, quitando, sin contar narcotráfico y pornografía. La Florida es el lugar del mundo que más dinero mueve. ¿Gracias a qué? Al dolor cubano, al sudor cubano. La cantidad de cubanos que han muerto allí en tiroteos por estas cosas que estamos hablando aquí también es un número bastante grande, ¿eh? Pero hoy en día ya no hay líderes, no hay ese fanatismo que hubo hace muchos años. Los de Bahía de Cochino, por ejemplo, casi todos fueron coaccionados para que a ninguno se le ocurriera decir que habían sido traicionados. Entonces, todas estas cositas suman para que uno abra los ojos. Pero es eso, nos metieron allí incluso muchas carreras que nos mandaban a estudiar a la Unión Soviética, a 20 lugares, era para que luego sirviéramos en la Florida, específicamente la de refrigeración y aire acondicionado, que eso en Cuba no lo hay. Entonces imagínate tú, ¿por qué graduaban anualmente miles de chiquillos de esas carreras? Porque sabían que terminarían en la Florida. Los guajiros, para la Florida, jardineros perfectos, para mantener aquello allí que es muy difícil, porque pasa un ciclón y te tumba las palmas, tienes que sembrarlas otra vez. Pero ese es el trabajo que se ha hecho, y es muy difícil sacarlo del cerebro. Así que, Barbarito, gracias, compadre, por... Hermano, ya te digo, que llevamos aquí. Cuando quiera tú me dices y partamos un día, cuando quieras, y incluso podemos hacer hasta una sección contigo también, ¿me entiendes? Sin ningún tipo de problema. Bien, bien. ¿Sabes? Te lo agradezco. Esta es tu casa. Mucho, hermano. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esa clase de historia que nos has dado, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Y ya te digo, tengo que caerte por ahí. Bueno, pasa buena noche y quiera Dios que cuando venga, la noche va a ser dura, porque dentro de un rato me tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Pues bueno, hermano, un abrazo grande. Un abrazo y nos vemos por aquí. Véngale. Bueno.